Bueno, ha llegado el momento de presentar el libro de Elena Hernández Sandoika, este libro que ya tenéis la portada o la cubierta, veis, Rosario de Acuña, La vida en escritura. Aquí se ve inmenso trabajo que Elena Hernández Sandoika, a la que ya conocéis, pues ha realizado, yo creo que encerrada durante un tiempo que ella luego, si quiere, nos dirá, supongo que bastante tiempo, todo muy denso para poder sacarlo a la luz. Mirad, yo no voy a hablar mucho, pero sí que voy a dar algunas claves o algunos recorridos posibles para la lectura de esta obra. Yo les voy a llamar, metafóricamente hablando, el tapiz de Hernández Sandoika sobre Rosario de Acuña, ¿vale? En este caso, como es una metáfora, desplegamos el tapiz, y es un tapiz grande, un tapiz hermoso, muy bien tejido, con muchísimos hilos, y es un tapiz que, bueno, al desplegarlo, son 900, casi 1000 páginas las que ha escrito, la biografía de Rosario. Ella ha dividido la obra en dos partes: pensamiento, poesía y luz, la primera parte, que abarcaría pues desde 1870 a 1888. Tengamos en cuenta que es una escritora que nace a mediados del siglo XIX y que va a morir en 1923, pues justo en ese cambio también de final de, digamos, de la restauración, de crisis, etcétera, ¿no? Y una segunda parte que es República, Justicia e Igualdad, donde hay una serie de elementos ya, yo creo que más políticos, ahí la cultura política, las culturas políticas en las que de alguna manera se ve inmersa Rosario de Acuña, no tanto por un carácter militante, sino bueno, por afinidad de ideas, por compartir, además en espacios que se conectan entre sí. No son espacios tipo celda, podríamos seguir con la metáfora del tapiz. El tapiz pues, que ha tejido Elena tiene hilos. Esos hilos podríamos considerar cantidad de fuentes que ha utilizado, las fuentes de archivo. Bueno, las historiadoras, los historiadores estamos acostumbrados a utilizarlas, claro, estas fuentes, ¿no? Archivísticas, hemerográficas, memorialísticas, literarias, incluyendo ahí la propia producción de Rosario de Acuña, que es muy, muy grande en cuanto a que, bueno, pues hizo poesía, hizo obras dramáticas, escribió relatos, artículos periodísticos, etcétera, ¿no? Iconográficas, fotográficas, nos vamos a quedar sin verla, porque por un pequeño error pues no están en el pen que ella seleccionó. Eso muchas veces nos pasa. Nos pasa pues quizás por no ser excesivamente organizadas. Que a Rosario de Acuña no le gustaba mostrar su No le cara. gustaba, pues no, entonces ella es bruja, ella gobierna. Como es bruja, pues en el último momento cambió el pendrive, y entonces pues no vamos a tener ocasión de compartir aquí y ver su cara, ¿no? Mira, como todo el tapiz, aparte de los hilos, nos vamos a encontrar con nudos en la trama, una trama que es una doble trama desde mi punto de vista, porque es la trama de su propia vida, la biografía que se fue tejiendo en interacción con otros sujetos a lo largo de toda su vida. Pero luego hay también otra trama, a mi modo de ver, que es esta trama que se va creando o produciendo a través de la palabra oral, porque ella dio muchas conferencias, hizo mítines, aprendió, por así decirlo, a hablar en unos momentos en los que las mujeres no teníamos voz pública, y ella utilizó la voz pública y por lo tanto ella y otras mujeres de su época rompe esa
ese telón o ese velo del silencio, y por tanto esa doble trama, esa otra, nos llevaría a ir descubriendo a una Rosario Acuña que se va autoconstruyendo también a partir de la palabra oral y de la palabra escrita, con una producción amplísima. Entonces creo que es interesante señalar esto también, ¿no? ¿Y qué serían los nudos en esa trama, o en la propuesta que yo hago de lecturas del libro de Elena? Pues serían, entre otras muchas cuestiones, los hitos que hacen que, pues, en un momento dado, hitos subjetivos, hitos políticos, hitos culturales, hitos muy ligados a la sociedad en la que ella vivió, y son esos hitos en los cuales, pues, significaron para ella un antes y un después, pero también para las mujeres de la sociedad, el que ella conoció, el antes y el después. Yo estoy pensando en hitos subjetivos importantes, como por ejemplo la muerte de su padre, a la que estaba muy unida, o hitos importantes en ese plano subjetivo es romper unas relaciones, romper una relación sentimental, porque eso va a marcar un antes y un después. Y un hito llevado al campo de lo público y de lo que es la cultura política, pues va a ser, por ejemplo, su adopción del libre pensamiento, su entrada en el semanario Las Dominicales. Pues es la primera mujer, o una de las primeras mujeres, no sola, pero es una de las primeras mujeres que entra en el campo del libre pensamiento, y con ella otras. Un hito, desde mi punto de vista, u otro hito, otro nudo, otro nódulo en esa trama, pues va a ser también su entrada a la masonería, cuando era muy difícil, y en qué condiciones entra ella en la masonería, porque Rosario de Acuña nunca fue partidaria de una masonería de adopción, por entender que ese tipo de masonería era una masonería de tutelaje de las mujeres, una masonería donde las mujeres tuvieran voz, tuvieran autonomía y no fueran fiscalizadas por los masones en sus reuniones, en sus tenidas masónicas, etcétera, ¿no? Entonces creo que esos son nudos que el lector, la lectora, el público lector puede ir descubriendo en esta obra inmensa e inmensamente interesante, las dos cosas, ¿no? Veo también que se podrían hacer otros circuitos de lecturas, no solamente lo de los nudos o los hitos, sino aquellos momentos en los que Rosario tiene que elegir caminos, las encrucijadas. Toda autobiografía está llena de encrucijadas, nuestras propias vidas están llenas de encrucijadas, de momentos en los que tenemos que elegir para dónde tiramos, dónde vamos, en función de qué. Elegimos un camino y nos olvidamos de los restantes. Y creo que ese es otro recorrido posible en el libro de Elena, ¿no? Y otra tercera posibilidad en el recorrido, en este juego de posibles lecturas, miradas y reflexiones, pues podría ser de las adaptaciones. Pues tuvo que adaptarse también, sobre todo porque era una sociedad en la que, bueno, pues las mujeres estaban marginadas, estaban y no estaban, o estaban oblicuamente, nunca de una manera frontal y directa, en los mecanismos de producción cultural, etcétera, etcétera. Y obviamente, y yo voy a ir finalizando ya, porque es otra posible mirada, otras posibles miradas y recorridos por el libro de Elena, por este tapiz en realidad, porque no me quiero apartar de la metáfora del tapiz que ha construido Elena, pues podrían ser, y este me parece fundamental, en una mujer como ella, que fue mujer guía, un referente para otras muchas mujeres masonas, librepensadoras, republicanas, las rupturas, todas las rupturas que fue asumiendo a lo largo de una vida, pues bueno, bastante dilatada en realidad para lo que era la vida media, ¿no?, en aquella época, puesto que desde 1850 a 1923, pues es una vida larga y es una vida
llena, densa. Yo os animo a que leáis el libro como queráis. Yo he sugerido posibles recorridos, pero este es un libro que se puede leer en abierto, ir sucesivamente, en onda larga, o bien hacer cortes. Se lee muy bien también así, no empezando por el primer capítulo, sino se puede empezar porque tiene vida propia. Aquí, pues, nuestra Elena ha hecho una buena confesión, ha hecho ese ganchillo, ha tejido muy bien el tapiz. Y hay algo que nunca sabremos, no sé ni siquiera si ella misma ha llegado a establecerlo. Todo tapiz tiene una parte que no se ve, la trama es lo que está por fuera, pero hay una cosa que se llama urdimbre. Y la urdimbre es lo que no vemos, quizás Elena lo ha visto, y no nos lo cuenta, o nos lo cuente en otro momento, lo que no se cuenta, o posiblemente lo que no se sabe, lo que no se sabe o lo que no se sabrá, porque dentro de la riqueza de una vida y de una vida como la de esta mujer, esa urdimbre está ahí, por descubrir. Pero todo tapiz tiene esa urdimbre. Entonces, bueno, pues yo os animo a que leáis el libro. Es un libro para leer pausadamente y para leer de esa manera que estoy proponiendo cualquier capítulo, o bien yo he sugerido algunos itinerarios para poder recorrer, moverse por las páginas, ¿no? Ahora que llega una época en la que se juega mucho, un poquito con quien tenga chimenea, yo no la tengo en casa, vamos a jugar al lado de la chimenea, vamos a hacer un recorrido de lectura. Bueno, este es también un mecanismo cultural, no solamente echar unos dados y jugar al parchís, sino que este podría ser un grupo de amigos, de amigas, alrededor de un libro y bueno, hacer el recorrido y comentar luego el recorrido, reflexionar sobre eso y bueno, pues es una bonita manera también sería un lujo de estar con Rosario y con Elena, porque aquí va también una parte de la vida de Elena, trenzada en el tapiz con los hilos. También está su vida, sí. Está la tuya, sí. Ya lo creo. Bueno, y ahora, dicho esto, pues es ella quien tiene la palabra, porque quién mejor que ella, que ha sido la tejedora del tapiz, la que ha utilizado los hilos, la que le ha dado la textura a esta obra, quién mejor que ella. Y la que muestra o esconde. Y luego la que muestra y esconde. Y la urdimbre, ella es la reina, es la que manda ahí. Aunque no sepa ni ella misma lo que es la urdimbre. Pero sí lo sabe, sí lo ha sabido. Querida Elena, felicidades por esta obra. Gracias, inmensa, Lola, inmensa. Gracias, pues no sé, aplaudimos a Lola primero, así vamos cogiendo. Entonces yo aplaudo al público. Cogiendo aire. Pues muchísimas gracias, Lola, es para mí un honor porque Lola Ramos es la mejor conocedora del contexto o el grupo de mujeres en el que se inscribe mi biografiada, Rosario de Acuña, es decir, las librepensadoras republicanas españolas de la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años 20, 30, hasta la Guerra Civil prácticamente, porque es la Guerra Civil, como tantas cosas destruye también este universo de mujeres, que también está rodeada de varones, pero que tiene una especificidad muy grande. Son mujeres que leen mucho, que escriben mucho, que se empobrecen. Rosario de Acuña, pensad, entro ya en el tema. Rosario de Acuña nace en una familia rica, en una familia de clase alta, medio alta, de funcionarios, de altos funcionarios de la Administración del Estado, una familia muy protegida. Hoy sabemos lo que no sabíamos hace unos años, porque contaré un poquito cuál ha sido el descubrimiento progresivo en función de nuevos descubrimientos de fuentes. Yo misma, que empecé a escribir hace pues más años ya, desde el año 12, están mis primeros textos sobre Rosario de Acuña, publicados en otros libros, pues no sabía cosas que ignorábamos, que Rosario de Acuña es amiga de Isabel II, por su familia aristocrática de nacimiento, que forma parte del círculo del general Serrano, que están cazando, su padre, su abuelo, su tío, están cazando en las dehesas de Jaén y por aquí y por allá, y tienen unos, eso lo sabemos hoy,
debido a voy a adelantar cosas, a un hallazgo fortuito de documentación epistolar, de cartas, no de ella, sino a su familia, ligadas en buena medida a la muerte del padre, cartas de pésame, que han aparecido en Madrid, en la Biblioteca Histórica madrileña, en el cuartel del Conde Duque. Hace unos años no se sabe cómo. Para mí es una de las cosas que escondo, porque no la sé, es lo que no me han contado, cómo han llegado esas cartas hasta ahí. La directora no lo cuenta, dice que no lo sabe. Bueno, yo lo admito. Un legado de cartas personales que son fragmentarias, que se refieren a una serie de años, el 83, el 85, 87, 89, un poquito de después, y que solo en un caso hay una carta de la propia Rosario de Acuña que es importantísima para entender su relación con la masonería. Con la renovación de la masonería en un determinado momento, año 88, en el que esa masonería de adopción de la que ella renegaba, porque no soportaba la tutela de nadie, ni varón ni hembra, no aguantaba nada, esta mujer especial que era Rosario de Acuña, bueno, hubiera podido ponerse al frente, teóricamente, de publicaciones o de grupos de mujeres que hubieran avanzado con la cuestión de la masonería, que los masones, minoría marginal, como bien dice Álvarez Lázaro, lo eran, minoría marginal, pero muy importante, en España menos que en otros países, pero muy importante en la democratización del país, en la segunda mitad del siglo XIX, en la modernización política y social. Y dentro de la masonería, minoría marginada, el grupo más marginal eran las mujeres, por esa doble marginación. Bueno, Rosario de Acuña, sin embargo, dentro de la masonería llegó a hacerse un hombre, era un referente, era el referente de vanguardia por azares de su vida y de su personalidad. Bueno, dejaré esto de momento, aunque no quiero cansarles mucho. Trato de situar quién era Rosario de Acuña, quién fue Rosario de Acuña en su importancia política, de dónde arranca la importancia política de una mujer que con el tiempo se convierte en filosocialista. Ahí está el nivel político más conocido de la última Rosario de Acuña, una Rosario de Acuña ya anciana. Aquí tenía 50 años, en esta foto, que ella consideró que no se debía divulgar, y yo, que soy tan malvada como ella, la puse en portada. Es una foto muy mala porque es de la prensa, de un periódico francés, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esa edad, Rosario de Acuña, ya digo, se convierte en se había convertido antes, pero ya es la mujer de transición entre el republicanismo, en el que ella nunca militó, fue muy fiel a Pi Margall, al que apreció mucho, luego fue cambiando de grupo, apoyó a Salmerón, se defraudó con Salmerón, con los centralistas, bueno, pasa al socialismo porque ya está viviendo en Gijón, ya se ha movido de los lugares por los que vivió. Rosario de Acuña no puede parar quieta, no puede parar quieta ni pensando, ni hablando, ni diciendo, ni viviendo. Bueno, yo me tropiezo con esta mujer por casualidad hace unos años. Rosario de Acuña era una desconocida, del todo, no. Del todo no. Desde luego, en el mundo de la literatura y del propio hispanismo, que siempre ha encontrado cosas o nichos que no sabemos detectar los españoles. Yo soy de historia, no soy de literatura, pero en el propio hispanismo Rosario de Acuña no aparecía. Eso ha sido una sorpresa relativa y ahora hay hispanistas, francesas sobre todo, pero también en Nueva Zelanda está Cristina Arnistal, etcétera, etcétera. Lola sí conocía a Rosario de Acuña, naturalmente, pero previamente el estudio concreto de Rosario de Acuña estaba aparcado o apartado por razones que tienen que ver con la propia trayectoria política. Mujer que es republicana, mujer que es librepensadora, mujer que habla, mujer que pasa al socialismo, y dentro del socialismo asturiano, que era tan fuertemente obrerista y demás, mantiene una posición especial. Les regaña muchísimo a los obreros asturianos, formaba parte también, porque beben, porque abandonan a sus mujeres, porque son violentos. Bueno, no se hace una figura simpática, aunque sin embargo tiene quienes la quieren y llevan a la Segunda República su imagen, y en la Segunda República Rosario de Acuña fue un referente
tan importante como que su nombre se sitúa en calles, plazas, colegios, escuelas. Bueno, se republican sus cuentos para el estudio en la escuela y demás. Luego Rosario de Acuña había sido una figura muy importante a la que se retira, digamos, de la circulación, y por eso los estudiosos de la literatura, ¿no?, se la retira por masona. Pensad que muere en el 23, pero en el año 41 se la está condenando y están los papeles de su condena como por masona en el archivo de la Administración en Salamanca, o sea, en el archivo de Guerra Civil, quiero decir. Se la condena todavía, ya llevaba mucho tiempo muerta, como a tantos otros. No hay cargos, simplemente que había estado en una logia, estuvo en varias logias, porque entra en la masonería en el año 86, pero luego no cumple mucho con los trabajos que hay que hacer dentro de la masonería, con la obediencia debida y los rituales, las cosas, no lo puede soportar. Incluso cuando fue ingresada de manera irregular en la Constante Alona, la logia Constante Alona de Alicante, se escapó de allí al día siguiente sin corresponder incluso a lo que se le pedía, que era que diera unas conferencias en el teatro, etcétera. Luego ya volvió. Bueno, su vida es muy compleja. Como bien ha dicho Lola, está llena de dudas, está llena de nudos, está llena de enganches, está llena de asuntos oscuros por vacíos. En toda biografía pasa eso. Entonces, esos vacíos, esas sombras, son las que a mí me llevaron en un momento determinado a ocuparme de la vida como tal ligada a la obra, porque habíamos analizado otras personas, desde que se rescata su memoria en los años 60 se empiezan a publicar cosas, Carmen Simón, tú misma, etcétera, etcétera. Carmen Simón en la literatura publica 2 obras de teatro, la primera, que es del año 76, una chica de 25 años que tiene un éxito tremendo en Madrid, con una obra que se llama Rienzi el Tribuno, el Rienzi de Wagner, el mismo Rienzi, bueno, muy parecido, era una obra de moda en aquellos años, hay mucho Rienzi por el mundo rodando, desde los años 30, 40 hasta los años 70. Bueno, Rosario de Acuña, que ha viajado a Italia, que ha viajado a Francia, por casualidad no, por razones personales, familiares, etcétera, absorbe de aquí y de allá, tiene una obra que es un éxito total. No voy a entrar en quién respaldó ese éxito, lo digo ya, su padre, que compró y regaló medio teatro. Ella no lo sabe hasta mucho tiempo después, pero eso formaba parte de los usos y maneras también de la vida cultural madrileña. Comprar el teatro entero y bueno, sigue siendo así, en parte, que no me oiga nadie. Bueno, la cuestión es que ella se hace muy popular con ese Rienzi el Tribuno, lo edita hace pues ya 20 años lo menos, Carmen Simón, con la otra obra final en teatro de Rosario de Acuña, que no tiene nada que ver, que es una obra rompedora, El Padre Juan. El Padre Juan es el alegato anticlerical, librepensador más fuerte que os podáis imaginar. Es mucho más duro que Electra de Galdós, es mucho más duro. Si Electra fue un escándalo, 1905-1906, ¿tú te acuerdas por ahí? Antes, sí. Bueno, pues esta es del 91, esta es del 1891, es anterior. Y, bueno, fracasó totalmente. Ella la había puesto en escena con su dinero, confeccionando hasta el vestuario. Fue un fracaso total porque para entonces su enfrentamiento con la Iglesia Católica era ya brutal. Ella hablaba y hablaba y hablaba, se ligaba a la escuela neutra, se ligaba a todo lo que tuviera que ver con la propaganda librepensadora y la educación fuera de la Iglesia, fuera del marco de la Iglesia, y conseguía un impacto enorme sobre las mujeres, sobre el auditorio femenino. Rosario de Acuña para las mujeres era lo que no fue durante mucho tiempo ninguna otra mujer, ni siquiera en el marco del libre pensamiento. No voy a decir muchas más cosas. Hay librepensadoras para entonces muy importantes, pero las hay en Cataluña sobre todo. Luego Belén Sárraga, que es bastante más joven, viene después, ya es otra generación. Pensad que podía ser su hija. Belén Sárraga podía ser su hija por edad. Bueno, el papel particular de Rosario de Acuña es tremendamente sensible en su momento. Es una mujer a la que se teme, a la que se odia,
a la que se aprecia, sin embargo, muchísimo entre su público y a la que era difícil querer porque su carácter era altivo, pero en cuanto que se la tenía cerca, se la adoraba. Se la adoraba quienes la adoraban. Sus referentes son masculinos, básicamente durante mucho tiempo, como no podía ser de otro modo, tal como ella había planteado la vida. Bueno, Rosario de Acuña dejó muchos vacíos, no, ya digo que casi es preferible que si hay un minuto pues discutamos un poco sobre la cuestión, si no, no, pasamos a otra cosa. A mí me basta con deciros que la construcción de este texto es producto de la insatisfacción que a mí me dejaban los textos anteriores construidos por mí misma, no tanto los construidos por otras personas como los míos. Me dejaban muchas lagunas, muchas oscuridades, muchas dudas respecto a una interpretación más o menos correcta. Se habían publicado, desde el 2005, se publicaron las obras completas, Lola aludía esta mañana a él, las obras completas, no, perdón, reunidas, me mataría si me oyera, reunidas de Rosario de Acuña, todo lo que se conocía, se seguirán encontrando cosas de Rosario de Acuña seguramente, y son 5 volúmenes en grueso, en tomos de este grosor, ordenados como en literatura se hace, por campos, por géneros, la lírica, los textos dramáticos, el teatro, etcétera. Así, artículos, etcétera, etcétera. Los publicó José Volado, un autor asturiano que murió hace un par de años en plena pandemia, y gracias a esas publicaciones yo me entretuve durante la pandemia, que esto creo que también tiene que ver con el modo en que está escrito este libro mío. Me entretuve en cruzar mi propio pensamiento aislado en casa, solo mi marido me aguantó en este tiempo, como, en fin, pero con Rosario de Acuña fuimos 3. Tejí con su obra, ordenándola en el tiempo. Me ha encantado esta mañana oír a Nieves, porque su experiencia de la construcción o el proceso de su obra tiene mucho que ver con, creo, con lo que yo he hecho ahí también. Es muy parecido. Yo he construido ordenando en el tiempo esos textos, con lo cual me los tecleé, me los fragmenté, interlocuté con ellos, establecí algo que es muy personal mío también, en el que tiene mi experiencia, mi experiencia de la vida, de la obra, de la reflexión. Yo no había hecho biografía hasta aquí, sí había hecho otro tipo de análisis, sí, pero teoría de la biografía sí, me llevaba preocupando mucho tiempo, pero en ese momento encontré con el encierro, durante 2 años, prácticamente la oportunidad de discutir con Rosario de Acuña sobre su propia obra. Y eso es lo que hay. El libro es tan grueso porque tiene mucho de su propia obra, porque tiene fragmentos de su propia obra con los que yo discuto, con los que yo trato de cuidar, de mimar o de acompañar, o de interpretar, pero he procurado que la interpretación no fuera muy excesiva, que no hubiera sobreinterpretación, que no hubiera determinación previa, aunque es inevitable que algo hubiera, algo había. También que no fuera una geografía. Yo hago ahí un perfil de Rosario de Acuña que es más duro, seguramente, del que se le ha dedicado hasta aquí, pero también más de amiga, ese ha sido mi proyecto, en ese sentido, más de mujer que trata de comprender a otra mujer, aunque esté a muchos años de ella, y a una experiencia muy diferente, sin duda. Pero tiene mucho que ver con mi sentimiento de ser mujer en el mundo en el que vivo, y entender en el que vivió ella, y los riesgos que asumió, los que corrió, y en fin, mirarla con cuidado, pero tampoco perdonarle sus fallos, ni mucho menos sus engaños y sus olvidos, porque esos son los peores para un biógrafo, claro, cuando te deja colgada de la brocha, dicho de manera vulgar, porque no has logrado descifrar exactamente el porqué de una elección o de un asunto. Y bueno, os agradezco muchísimo que hayáis soportado este speech, porque esto no es exactamente estudios culturales. La biografía no está centrada, no está considerada entre los estudios culturales, salvo que entendamos la construcción biográfica como un proceso en el cual la discusión entre
partes, tiene que ver con esto que acabamos de decir. Así que muchísimas gracias. Es el caso. Que es el caso. Es el caso. Creo que sí. Heterodoxa era, ¿eh? Ella y yo. Ella y yo. También puede ser. Yo también. Sí, sí. Habéis entendido muy bien. Pero sí era heterodoxa. Ella era heterodoxa totalmente, claro. Además defendía esa heterodoxia. Defendía la heterodoxia como parte. Según se fue haciendo, pensad que ella se desclasa voluntariamente. Ella se aparta de la familia. Cuando la muerte del padre la sumió en una depresión profundísima. Yo no tengo elementos psicoanalíticos ni en fin, técnicos de carácter clínico como para entrar, pero no cabe duda que pasó momentos, parte de las oscuridades de su vida tienen que ver con depresión. Estoy segura. Aquí lo apunto y en textos que luego he elaborado, porque después me he ocupado tengo todavía más cosas de Rosario de Acuña, escritas o en proceso, y son su pensamiento filosófico. Es que es una mujer que es filósofa ecléctica, pero no tenemos tantas mujeres filósofas. Hasta María Zambrano luego apunta, pero después no tenemos tantas filósofas. Seguramente hubo más, alguien, y no la conocemos. Entre Concepción Arenal y María Zambrano tenemos una mujer muy rara, que es esta mujer, en la cual sus filosofías estaban en el contexto intelectual del Sexenio y la Restauración. No quiero enredarme. Ella es deísta, claramente, no panteísta, sino deísta, y me atrevo a sugerir que hasta su pensamiento feminista, porque esta mujer es conocida en buena medida por todo esto que digo, sus alegatos a favor de la subjetividad femenina, diríamos hoy, de la independencia relativa de la mujer, no tanto de la igualdad, porque es una igualdad muy relativa, pero precisamente eso tiene que ver con su pensamiento deísta. Un deísta es alguien que considera que, que Dios es la naturaleza, no que está en todo, sino que es la naturaleza. La naturaleza es Dios. Eso está en el ambiente del Sexenio muy fuertemente. Y para ella, si ese Dios que está ahí y del que procedemos todos, el alma es algo igual, algo que viene al nacer, algo que se nos insufla al nacer. Pensad que esto queda hoy un poco raro, salvo que lo coloquemos en contextos más esotéricos, porque nos hemos hecho de otro pensamiento, de un pensamiento materialista, pero esto es un pensamiento espiritualista que comparte con las espiritistas, aunque las espiritistas van por otro camino, llegan más allá. Ella no, ella se queda. Heredamos nuestra alma al nacer, nos viene ese soplo divino, y ese soplo es igual para un niño que para una niña, con lo cual no hay razón ninguna para que una mujer sea inferior. Y no puede, una mujer no es inferior. No es inferior porque puede pensar igual que un varón, porque tiene los mismos derechos, porque tiene la misma capacidad, porque he dicho derechos y ya he ido más allá. Sí. Los derechos políticos no los pidió nunca, nunca, ni los derechos civiles. Pero, Elena, nunca. Perdón, es que en esa época no se pedían, claro. Es que ya está situada en un periodo histórico en el que todavía no. Tú haces alusión al sexenio, la restauración, el fin de siglo, que tan importante es. Que corta también, y cambia, claro. El fin de siglo también hereda. Claro, todo este pensamiento se reproduce. Sí, se reproduce entre las mujeres, en los grupos de mujeres. Las espiritistas catalanas son geniales y las que no son catalanas, las valencianas, las andaluzas. Es decir, sí, esto se hereda. Se hereda, pero viene desde el sexenio. Viene del sexenio. Y el pensamiento entonces de Rosario de Acuña mira más hacia atrás, aunque en muchas cosas es vanguardista, es pionera, va por delante, así la consideramos. En otras cosas, en la estructura de su pensamiento y su moral, es más antigua. Es de lo que aprende a los 18, a los 20 años. Una mujer guía, una mujer bandera. Así es. Y así la entendieron. Y así es recordada en la Segunda República. Así es recordada en la Segunda República, en efecto. La maestra, la guía. En efecto. Se reúnen las librepensadoras. Carmen de Burgos misma, luego después, claro, también. Tanto individual como colectivamente. Las Carbia. Se hace un homenaje, entonces se las recupera. Y se la recuerda como la maestra. La maestra, que era una mujer 20 años mayor que las otras, claro. Maestra.
en fin, es un periodo muy interesante. Así que ahora estoy con la cosa espiritualista de fondo, ¿eh? Es antiatea totalmente, se pelea dentro de los otros espiritualismos y tal, no sé qué, y con las catalanas, bueno, no quiere ni ateísmo ni espiritismo, ¿eh? Pero claro, es la minoría, su pensamiento es minoritario, va siendo adelgazado porque es muy difícil de sostener. Claro, en el fin de siglo el libre pensamiento está justamente dividido en esas dos grandes corrientes. Gana el ateísmo al final, el ateísmo, que predominaba en Cataluña. Claro, hay una corriente intermedia que son los agnósticos o las agnósticas que intentan conciliar, y luego el pensamiento espiritualista, con la rama espiritista también dentro. Así es. Rosario está justamente cuando la descubre Amalia Domingo, que era mayor que ella, unos años mayor y tal, cuando la descubre Amalia Domingo, es la mujer del porvenir, quiere atraérsela, y hay unos debates interesantísimos con otras espiritistas que tienen una lucidez mental, algunas increíble, ¿eh? Hay que leer a esas espiritistas, porque no es solo la poesía o no solo la cosa de la medium o el marido que las inspira, que las pobres mías creían que con eso reforzaban la autoridad de su pensamiento. Es que me lo ha inspirado mi marido por la noche. El marido muerto, porque, sí, claro, si no estaba muerto no inspiraba, ¿eh? Entonces, claro, bromas aparte, se la tratan de atraer y ella no se deja, es cabezota enormemente. Hay dos cosas muy interesantes también, ya que es un pequeño diálogo para cerrar, ¿no? Su papel en lo que fueron los pactos entre mujeres, en el 88 con Ángeles López de Ayala. Ángeles López de Ayala. Finales del 19. Sí, en 1888 aquí, sobre todo. Cómo pactan entre ellas una sororidad, una solidaridad, una ayuda mutua, un sostenerse. Morir fuera de la Iglesia y hacer testamentos laicos. En un mundo de hombres y sobre todo también desde una perspectiva anticlerical. Esos son dos elementos muy importantes. Y anticlericalismo y feminismo van de la mano en ellas. El primer pacto lo va a firmar ella con Ángeles López de Ayala. Y a partir de ahí empiezan los cruces de mujeres librepensadoras, bueno, de las cuatro esquinas o las quintas, ¿no? De la península ibérica, haciendo lo mismo. Y es Ángeles López de Ayala la que refuerza su feminismo, la que le pone estructura, porque es mucho más feminista Ángeles López de Ayala en Cataluña que la propia Rosario de Acuña, que vacila, que, vamos a ver, nunca lo duda, pero a veces los discursos no son limpios. Es que Ángeles es una activista feminista. Es que es activista, exactamente. Y Rosario no. Rosario no es una activista, pero Ángeles sí. Entonces, claro, hay matices, ¿no? Es un mundo de mujeres que tienes que escribir la de Belén Sárraga, tú. Venga. Estoy en ello. Estás en ello, pues tienes que acabarla. Estoy en ello, ¿vale? Que sería el redondeo. Y Elena, hay algo que no has tocado, pero que también tienes en el libro, lo has rozado, cuando hablabas de la deidad igual a naturaleza. Sí. Esta corriente que mucha gente ha querido ver en ella también, de iniciar una ecología, un planteamiento ecologista, avant la lettre, claro, que derivaría de pues esas explicaciones sobre la naturaleza, su inmersión vital en la naturaleza en muchos periodos de su vida, la naturaleza como algo sanador, un elemento sanador. Al que ella se refería muchas veces, ¿no? Es complejo. En plenas crisis, se refugiaba en la naturaleza. Claro, No sé hasta qué punto. No, bueno, se ponía a morir porque se iba con una gripe o una bronquitis a la naturaleza y salía a flote. Ella decía, me curo aquí, se tapaba con unas mantas, bebía agua fría en Guadarrama, etcétera, etcétera. No ha podido enseñar las fotos, pero hay algunas fotos en su granja, porque ella crea una granja. Esa es otra, en sus viajes hace de todo, es que es muy larga, es que la historia es muy larga, no quiero. Pone una granja de gallinas, ella misma vende los huevos de las gallinas, gana premios, ella hace de todo. Abre Sí.
Y otro bueno, espacio. sí, pero es muy complicado para mí ligarlo eso a un ecologismo actual. No de ahora. No. Por eso digo un poco No, pero Asun Bernardez sí lo hace. Sí, alguna gente. Claro. Pero bueno, Entonces, abre un espacio. Abre un espacio que es muy común en su época también. Común, pero lo abre ella y lo abre una mujer. Aquí sí, en España sí. Por en eso, España sí. Pienso que es interesante también. ¿no? La relación con los animales, adoraba a los perros, y bueno, no solo adoraba a los perros, es que a los pollitos de la granja les daba de comer ella con el potajito que les hacía, los alimentaba ella, los pollitos, y luego, bueno, pues la granja prosperaba, claro, con ese cuidado, mimo maternal de ella que no tuvo hijos. No tuvo hijos. Y hay otro elemento que no... Bueno, es infinita. Está ocurriendo esa pregunta también a colación a la comunicación que ha habido sobre la maternidad en la otra sala. La maternidad la tengo estudiada en otro libro, La cuestión de la maternidad social de Rosario de Acuña, que va ligada, ya tenía unos años ella, ya 70 y pico, y bueno, 70 pocos, o 60 y tantos, perdón, y va ligada a la cuestión del soldado desconocido. Quiero decir, los soldados en la guerra, la Primera Guerra Mundial, tienen madrinas de guerra, que en España eso es rarísimo. Aquí hay madrinas de guerra en la guerra civil, básicamente, sobre todo para el bando rebelde. Pero antes había habido las madrinas de guerra de la Primera Guerra Mundial, que son un fenómeno de interrelación sexo-género interesantísimo, muy estudiado. Y ella entra en ese juego en el cual mujeres mayores, aristócratas, básicamente... Ella lo era. Claro. Pero lo era. Claro. Entonces, ella se sentía todavía... Y entonces protegen a soldados a los que no conocen en principio, y a través de la prensa, de la revista España, se pone en contacto con un soldado, en fin, le manda la botella de Jerez por Navidad. Y entonces ahí ella luego cuenta su no experiencia maternal biológica, pero sí se dibuja a sí misma, porque muchos de sus textos son autobiográficos, claro, si no, no podríamos saber ni la mitad de lo que sabemos de ella, jugando con esa autobiografía de modo crítico, siempre que podamos. Pero en fin, ese texto es precioso, porque muestra lo que durante un tiempo para muchos fue que no había querido o podido tener hijos, ahí lo ha transformado en ese sentido de la maternidad social de una manera preciosa. Elena, no nos vayamos sin que cuentes... Pero que tienen que poner la película. Una cosa más. Que tienen que poner la película. Habla de esto que es importante. A ver. Todo ese papel, esa heterodoxia, que yo creo que ella también asumía como... Jugaba con ella. Jugaba con ella, con esa heterodoxia. Pero desde fuera, eso era penalizado. Totalmente. Entonces antes de irnos nos tienes que contar esto. La bruja. La bruja. Sí, cuando ya era, vamos a ver, cuando... Esto es muy interesante porque ves perfectamente cuando esa ya era penalización de la sociedad hacia la mujer que se ha apartado del camino. Cuando ya era una mujer pobre, radicalmente pobre, pero había elegido el mejor sitio de Gijón para vivir. Si vais a Gijón, no dejéis, este año que ha sido el centenario, se ha arreglado su casa, se han hecho algo. Se coloca en lo alto de la punta del Cervigón, que es un lugar magnífico donde baten las olas por aquí y por allá, y se construye una casa. También el tema de la construcción de la casa por la mujer es un asunto literario interesante. Muchas mujeres hasta juegan con sus propias manos. Hay poetas estupendos. Ella se quiere llamar poeta, además, ahora que lo digo, desde el principio, no quiere ser llamada poetisa, porque la poesía era su gen. En la poesía es cuando cuenta realmente su pensamiento filosófico. Bueno, vuelvo atrás. La casa de Gijón estaba prácticamente empezada a construir y estaban trasladando. Ella vive, este es otro tema, separada del marido, ya digo, desde el año 83, desde abril del 83, y luego vive con un joven. Con un joven 20 años más joven que ella, que es también masón, que se llama Michele,
Michelet de nombre de guerra, digamos, de nombre masón, y la acompaña toda la vida. Durante un tiempo hemos interpretado que era su pareja y tal. Yo dudo, según he ido conociendo más, que tuvieran más relación que la de una devoción mutua y acompañamiento, pero bueno, esto es lo de menos. Bueno, entonces se habían trasladado los dos a esa casa ya, a Gijón, viniendo expulsados de Cantabria, donde las granjas que había ido construyendo, levantando en 2 pueblos, con alquiler del terreno, le son secuestradas, expoliadas, le roban las gallinas, la dueña de los terrenos la echa, porque la Iglesia la ataca. Ella se pone muy nerviosa con esto. Ella también atacaba, odia a los jesuitas. Bueno, tema republicano por excelencia. Bien, en cualquier caso, tiene que salir de allí y busca acomodo en Asturias, donde tiene amigos masones y republicanos que la acogen. Le buscan en Gijón ayuda y, en fin, espacio, y ella va buscando terrenos, busca este lugar y con el poco dinero que le va quedando se hace esa casa. Bueno, la cuestión es que un artículo desgraciado en su sentido, que es brutal de lenguaje, que se llama La Jarca de la Universidad, le costó salir exiliada, que esto va enlazado con lo que dice, bueno, exiliada no, le costó huir, porque iba a ir a la cárcel. Son momentos en que muchas anarquistas y otras mujeres iban a la cárcel, fueron Belén, fueron todas, prácticamente, ella no, y se escapa porque se la buscaba por ese artículo que ha ofendido enormemente a la clase política y académica española, porque unos estudiantes han acosado, diríamos hoy claramente, a unos estudiantes varones en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense, que no se llamaba Complutense, sino Universidad de Madrid, en la calle San Bernardo, han acosado a las chicas. Eran chicas básicamente extranjeras, básicamente son americanas. Hay de todo, según lo que viene en la prensa, tal. Bueno, el caso es que por ese caso de acoso ella escribe en la prensa, bueno, el lío que se armó, Unamuno ofendidísimo también, porque ella había dicho que los varones que acosan a una mujer no son varones. No son varones. Bueno, hoy lo diríamos naturalmente, pero el lenguaje que ella utiliza es el lenguaje de la época. Es un lenguaje brutal, en fin, ligado a la falta de virilidad y etcétera, etcétera, y ese escándalo le hace huir. Está casi 3 años en Portugal y a la vuelta, que es a lo que se refería Lola, intenta seguir construyendo la casa, pero para entonces el odio que hay descargado sobre ella en Asturias, en el medio recatolizado asturiano, porque son años en que la recatolización de mano de los jesuitas y los colegios privados es brutal en todo el norte de España, en buena parte de España, pero en el norte mucho, en Cantabria y en Asturias, básicamente. La recatolización la condena. Y entonces es cuando comienza su imagen, que curiosamente comienza en Cuba. La relación entre los asturianos por la inmigración y los cubanos de La Habana, y en el Diario de la Marina de La Habana se empieza a comentar que esa casa aislada, allí en la punta del Cervigón, tal, que tiene unas gallinas y unos animalitos por allí, que vienen en alguna fotografía de la prensa, esa casa es la casa de la bruja, y que esta mujer es bruja. Bueno, el tema de la mujer y la bruja, sabéis que es un clásico, que esta mujer es bruja y hasta sale por las noches en una escoba y sobrevuela Gijón. Es increíble, la representación es brutal. Es increíble. Y luego además ha encantado a los niños de los colegios, a los varones del colegio jesuita, que ella misma dice que está allí mismo, y si vais a Gijón veréis, el colegio sigue existiendo, pero no está tan cerca, está bastante más lejos. Pero que... Claro, que los niños iban por el caminito y tal, no sé, y ella los encantaba. Ella los había convertido en gallinas, en pollos, en pavos. No, y que eso es increíble, bueno, por eso he dicho pero, que cierre con esa imagen. Pero lo tremendo es que la policía llega a intervenir en esa casa, la registra varias veces, le hacen una zanja, buscando ver si tiene enterrados allí cuerpos, etcétera, etcétera. O sea que la práctica es bastante delirante. Ella se espera, escribe al alcalde, intenta recurrir
recurrir a sus recursos, en fin, intenta buscar ayuda en gente, digamos, que tiene poder, pero ya ella no tiene ningún poder, no tiene más que amigos socialistas, jóvenes y mujeres, la mayoría, las jóvenes socialistas, que son las chicas y algún varón republicano que la van a visitar el 1 de mayo, sistemáticamente. De la poca gente a la que abre la puerta, a esto. Ella, si no, se atrinchera allí, con lo cual la fama de la bruja, que no recibe a nadie, etcétera, etcétera. No podía bajar al pueblo, básicamente no podía bajar a Gijón, esto tiene unas cuestas que son memorables, y muere allí. A su entierro acudió poca gente, pero acudió. Ella no quería que fuera nadie, y un 5 de mayo murió de un derrame cerebral. Ultimísima pregunta y breve respuesta por la película. Que los vamos a agotar. ¿A ella la incineraron? No, porque ella tenía esa convicción. Ella pide además que no se la entierre hasta pasados 3 días, con lo cual ya no estaba en condiciones. Hay testimonios de gente de Gijón que luego heredó la memoria tal, que decía que era un desastre, claro, porque ya era mayo, y ella no había querido, para que no se la enterrara viva. Tenía esa obsesión de muchas personas del 19 de no morir viva. Está en la literatura romántica también el tema del entierro y desentierro del vivo muerto. Así que y hizo un testamento de que no se la enterrara en sagrado, y está enterrada en lo que era el cementerio civil en aquel momento, sí. Bueno, yo no voy a hacer más preguntas para no alargar, porque podíamos tirarnos horas dialogando y dando también la voz. Claro. Es que es apasionante. Yo me dejé, cuando leí lo primero, fue casual que yo me pusiera con ella a leer casualmente 2 tomos de las obras reunidas que me habían regalado en un curso de Gijón, al que se me había invitado a hablar de historia de las mujeres, de teoría feminista en principio también, y me regalan los tomos. Yo no la conocía, pero me voy en el tren, que entonces duraba mucho, me pongo a ojear y me enganchó. Entonces yo dije, voy a escribir una reseñita sobre esto, como una reseñita en mi primer texto, que es el texto del enamoramiento mío de Rosario de Acuña. Fueron 170 páginas, está en Política y Escritura de Mujeres, lo edité luego en un libro colectivo. 170 páginas no es una reseña, ¿no? Entonces, es un desbordamiento, y es mi texto más feliz, pero seguramente es mi texto más falso. Por aquello del amor que decíamos esta mañana. Es una mirada. Es una mirada, sí. Hay muchas formas de mirar. Esa es la primera mirada. Luego hay más. Y una mirada no invalida la otra. No. Aquí ya somos mayores, ella y yo. Sí, suma, pluraliza, diversifica, enriquece. Elena, gracias. Complica, no, a vosotros de verdad, y a ti muy en especial, y a Débora, por haber querido meter esto aquí, que no era exactamente, y a la hora que Pero es. eso sí que tiene que ver, Sí. Reflexionar. Sí que tiene que ver. Sí que tiene que ver. Digamos que el tiempo nos mata, pero sí que tiene que ver. Innovando los estudios culturales, incorporando lo que no estaba incorporado. Sí. En su comienzo. Mirando de una manera distinta a lo que no estaba. Y españolizando, ¿no? Las metodologías, saber lo que nos inventamos, o sea que el laboratorio está servido. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Nuestra Rosario ha estado por aquí. Rosario ya ha venido a Málaga, con nosotras. Creo que nunca vino. Ya la hemos traído a Málaga. Mira, Lola. ¡Ay, bueno, qué maravilla! Muchísimas gracias. Qué maravilla. Gracias. Voy a buscar las flores también. Qué bonito, qué bonito. No esperaba yo esto. Hacemos una fotito con las flores, chicos. Pepe, haznos la fotito con las flores. Pepe, saca el móvil, haznos una foto. Pepe está zombie ya. Está de Rosario de Acuña.